Buenas noches, mi grupo está conformado por Dayanis Carmona Atencia, Leidis Contreras Mulet, Carmen Regina Santos, Carmen Esther Cuello y quien les habla, Aura Arrieta Gómez. El día de hoy le vamos a hablar sobre de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política. El surgimiento y consolidación de este campo de los estudios contemporáneos del discurso, donde convergen los aportes de diferentes disciplinas tales como la lingüística, la antropología, la psicología, la sociología, la filosofía y las ciencias de la comunicación, es una expresión más del creciente interés de las ciencias sociales y humanas por discutir e investigar el lugar del lenguaje en la vida social, destacando su carácter de acción y práctica social, así como sus efectos productivos y constitutivos a nivel de los saberes, las interacciones y las subjetividades que definen la especificidad de un particular ordenamiento sociohistórico. Las relaciones de poder y dominio hacen válida la puesta en práctica de un análisis crítico del discurso, que le dé relevancia a lo que se hace con el lenguaje. En particular, la relación existente entre los usos del lenguaje y el orden político. Así pues, el análisis crítico estudia situaciones, temas o problemas en donde se evidencian relaciones de poder asimétricas que generan excluidos. El análisis crítico tiene como principio un propósito que es posicionarse al lado de quienes padecen la asimetría de poder, en aras de generar formas de resistencia que propendan por la transformación de las estructuras de dominación sustentadas en ideologías xenófobas, racistas, sexistas, homofóbicas. Estas estructuras han sido expresadas y reproducidas a través de variados mecanismos discursivos de persuasión y manipulación que perpetúan relaciones de poder desiguales y de dominación. Magales 2005, página 10. Los dejo con mi compañera. Cordial saludo para continuar con la pregunta realizada. El discurso se considera algo más que lenguaje oral o escrito. Se refiere a cómo se usa el lenguaje en la realidad de los contextos sociales. Esta revisión narrativa del análisis del discurso que emerge de las ciencias sociales aborda el lenguaje como un evento comunicativo dentro de un contexto social en donde se sitúan las interacciones humanas. De este modo, el análisis del discurso explora las relaciones entre los textos, las realidades, haciendo visibles los discursos, sus puntos de origen, cómo ellos fluyen y que los acompañan. Hay varias perspectivas teóricas que proveen los diferentes tipos de análisis. Así es un fértil campo metodológico para investigadores de las ciencias de la salud, dado por las prácticas discursivas específicas de los cuales el lenguaje se manifiesta dentro de los contextos institucionales de la salud en la sociedad. Se considera el discurso sociopolítico a través de un texto, ya que puede tener variadas formas, tanto escritos, hablados, imágenes o símbolos, pero no son significativos en forma individual, sino solo a través de interacción con otros textos, con los diferentes discursos en que ellos se conforman y con la naturaleza de su producción, diseminación y consumo. Los discursos de este modo son captados y promulgados en una variedad de textos, y estos, aunque sean en forma individual o no, se les considera tanto una unidad discursiva, sujeto unidad, o un material de manifestación discursiva, objeto de estudio. Para ser o plasmarse como discurso necesita de una modalidad oral o escrita, textos, un género como forma de interacción y representación, debate, entrevista, panel en un registro formal técnico o coloquial, un modelo de tipo textual, narrativo, argumentativo, teórico, y el ámbito cultural del lector o audiencias jóvenes, mujeres, tecnología y científicos. A continuación lo dejo con la siguiente compañera. Adelante. Buenas, para seguir con la solución de la pregunta, dice que el análisis crítico de contenido es un tipo de investigación que se centra en el análisis del discurso, examinando cómo el poder y la desigualdad social que se manifiestan, se producen y se legitiman
y protestan en cartas y discursos en los círculos sociales y políticos. Contrariamente a este estudio, los analistas de quejas se han ocupado del trabajo principal y en este estudio tiene como objetivo comprender el abuso de poder y la desigualdad en una sociedad que puede caracterizarse como cultura social y crear resistencia contra ella. El sistema de recursos de desigualdades, el control de acceso a la estructura del habla y de las situaciones de comunicación. Son los principales puntos de análisis de importancia y sobre el camino de la experiencia. Pueden ser escritos por practicantes de CDA, norma general, porque los practicantes del CDA piensan en su supralingüístico o no supralingüístico, significado como lengua materna o significado. Esto incluye consideraciones políticas y económicas a pesar de la lucha del poder. Esto quiere decir que el análisis crítico del discurso proporciona al público un lente fundamental para comprender qué significa el lenguaje cuando se interpreta en contextos políticos y sociales. Podría decirse que el análisis aborda la relación entre el lenguaje y la sociedad como una nueva forma o como un nuevo principio, y eso es lo que parece un lenguaje hiperlingüístico, hiper, supra y lingüístico. Si es con el estudio de discutir el asunto a través del análisis crítico y obtener una opinión más profesional. Lo dejo con la siguiente compañera. Para continuar con la pregunta, la perspectiva teórica y metodológica de esta investigación es el análisis crítico del discurso, desarrollado en Europa a partir de los años 80 por autores como Fariclough, Woda o Van Dijk, quienes se preocupan por las escasas relaciones que los investigadores del lenguaje establecían entre el contexto sociopolítico y el discurso. El análisis crítico del discurso analiza cómo el poder y el abuso de poder se producen y reproducen en el discurso. Se enfoca en los grupos e instituciones dominantes y en la forma en que estos crean y mantienen la desigualdad social por medio de la comunicación y el uso de la lengua. Conceptos como poder e ideología constituyen el marco de interpretación del análisis crítico del discurso, donde Van Dijk define que en términos de control, es decir, el que un grupo o institución ejerce sobre otras personas, la ideología la concibe como la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Por consiguiente, permite a las personas como miembros de grupos organizar las creencias sociales acerca de lo que sucede en términos de lo bueno o malo, deseable o indeseable, correcto o incorrecto, y en concordancia con eso, actuar. Las ideologías, por tanto, influyen en que se acepta como verdadero o falso, en especial cuando estas creencias son consideradas importantes por el grupo social. Las estructuras ideológicas en general se corresponden con estrategias discursivas empleadas por hablantes. Estas se definen como formas en que los objetos son gradualmente construidos o interpretados y explican lo que los actores sociales, pensadores o usuarios del lenguaje hacen en situaciones concretas. La estrategia ideología mayormente estudia es la autorrepresentación positiva y la representación negativa del otro. Estas estrategias hacen énfasis en nuestros aspectos buenos y oculta o desmiente nuestras cosas malas, y a la inversa resalta los aspectos de los otros y oculta o desmiente sus cosas positivas, de lo que se conoce como el cuadro ideológico. Los discursos son prácticas sociales y construcciones ideológicas a través de las cuales se construye y se expresa poder a la vez que se comparte una ideología en un contexto específico. Lo dejo con mi siguiente compañera. A modo de síntesis, como ya se sabe, el análisis crítico del discurso tiene por finalidad que el estudio del lenguaje, bien sea hablado o escrito, en todos los contextos en los cuales se desarrolla el individuo, social, político, en cualquier ámbito. Entonces, mire, digamos que en el discurso como práctica social, como nos dice Teacher 2010, se resalta que todo evento discursivo genera efectos políticos e ideológicos, ya que la construcción de las prácticas sociales producen, sostienen
y transforman las relaciones de dominación de la sociedad. Aquí es donde cabe resaltar el análisis crítico del discurso nos permite analizar y cuestionarnos con relación a los hechos y todo aquello que sucede a nuestro alrededor y que de una u otra forma las personas nos quieren sembrar. O sea, no es dar por sentado todo aquello que se nos dice, sino que el análisis crítico del discurso nos invita o nos incita a hacer realmente un análisis, a que analicemos el nivel de veracidad de la información de la cual nos bombardean constantemente en nuestro entorno más cercano o los grandes medios de comunicación. Siempre nos está llegando muchísima información. Entonces, el análisis crítico del discurso nos invita a que seamos capaces de discernir el nivel de veracidad que hay en esa información. Fue un placer y nos despedimos. Muchísimas gracias por la atención prestada.